Tiempo para la información económica en France 24. Para ello contamos con nuestro compañero Jorge Hurtado. Jorge, bienvenido otra vez a este plató. Vamos a comenzar con la guerra porque pasa factura a la economía rusa. Así es, y es que se presentaron en Rusia la cifra de inflación interanual de marzo. Hasta el 25 de marzo la inflación ahí se ubicó en 15,66%. Este es el mayor dato interanual desde septiembre de 2015 y superó los 14,53% de la semana pasada, según el Ministerio de Economía. La caída del rublo, afectado por las sanciones de Occidente, hizo que los precios aumentaran precipitadamente. Los precios de alimentos para bebés hasta los productos farmacéuticos continúan en aumento, aunque a un ritmo más lento que las semanas anteriores. El Banco Central tenía un objetivo de inflación del 4% y por ahora mantiene el tipo de interés del 20% en marzo. Alta inflación. Seguimos con más inflación ahora en España. Así es, y es que con la inflación interanual acercándose al 10%, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió apoyo al Parlamento de su país. La inflación interanual en marzo fue del 9,8%, la más alta desde 1985. Sánchez afirma que se podrá doblegar la inflación y estabilizar la evolución del costo de la vida gracias al Plan Nacional de Respuesta a la Guerra, aprobado ayer por el gobierno. Este plan asciende a 17.600 millones de dólares, la mayoría destinados en avales crediticios del Estado para empresas y autónomos como bonos de combustible, asimismo como evitar el despido de trabajadores que se basen en el alto precio de la energía y limitar el aumento de los precios de alquileres de vivienda. Escuchemos un poco la intervención de Pedro Sánchez en el Parlamento. Señorías, porque hoy hemos conocido el dato de la inflación, que es un mal dato, que afecta a nuestra economía, a nuestra sociedad, en particular a los colectivos más vulnerables. En un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados, y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania. Bueno, Jorge, y más allá del impacto que esta guerra pueda tener en América Latina, ya se están nombrando algunas oportunidades para la región. Y entre estas oportunidades está que la región se convierta en uno de los exportadores o de los principales exportadores netos de alimentos. Esto fue uno de los temas que se discutieron durante la 37ª Conferencia Regional de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Allí se planteó que la región puede consolidarse como el primer exportador neto de alimentos en el mundo si mejora su producción. Para darnos una idea, entre Ucrania y Rusia producen el 30% del suministro global de trigo, el 20% del suministro mundial de maíz y entre el 75% y el 80% del aceite de semilla de girasol. Escuchemos la intervención de Máximo Torero, el jefe de la FAO. Tenemos que invertir en aumentar la resiliencia. Y aumentar la resiliencia no es solo tener instrumentos para hacer y tener instrumentos de avanzada para tener mecanismos de alerta temprana y para prevenir las cosas que falten, sino también es tener capacidad de resistir un shock. Pero tenemos que seguir incrementando esas capacidades, diversificar nuestro portafolio de ventas, para que si un país cierra las exportaciones, tengamos otro país donde podamos ir. Pero sin duda, antes de que comenzara esta guerra ya había otros factores, otros riesgos que amenazaban a la región. Así es, y es que según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, los huracanes ETA y Iota afectaron el alza de los precios en Centroamérica y particularmente en Honduras. Según la agencia, en ese país centroamericano, unos 2,4 millones de personas viven en crisis alimentaria. Incluso antes de la pandemia, los huracanes, Honduras ya enfrentaba problemas de inseguridad alimentaria, pero estos escenarios agravaron la situación. Según el programa de alimentos, entre junio y agosto de este año, el número de personas en crisis o emergencia alimentaria aumentará a 2,6 millones de personas debido a la persistencia de la falta de empleo, de las reservas de alimentos y a la crisis mundial de suministros. Y en medio de toda esta crisis, ¿qué nos indican las bolsas internacionales? Empezamos en Estados Unidos. Ahí la bolsa de Nueva York terminó a la baja por el estancamiento de las conversaciones entre Rusia y Ucrania. En Europa, el DAX 40 de Frankfurt también cerró a la baja tras el anuncio de los datos de la inflación y las fallidas conversaciones de paz. Y en América Latina, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 1% tras 2 jornadas consecutivas en negativo. Jorge, acabamos con la cifra del día. La cifra es 82.000 millones de dólares. Eso costaron las inundaciones a nivel mundial en 2021. La cifra es casi un tercio de todas las pérdidas por catástrofes naturales a nivel mundial, según informó la agencia de seguros Swiss Re Institute.
Una cifra que seguramente aumentará si no frenamos el cambio climático. Jorge, muchas gracias por este repaso. Y a nuestros espectadores les invitamos a que sigan conectados a France 24 y France24.com.